Eso es. A ver, vamos a esperar un momento. Pero, Sani, de qué parte de Camerún eres? Yo soy de Duala. Nací y me crié en Duala. Mm, Bueno, lo que estaba contando, ya que la gente se va conectando, eh, sí, la cuestión de la pregunta era, digamos, el papel de la Unión Africana, ¿no? Si es una organización pues, que está para proteger a los africanos. Y lo que yo estaba diciendo es que ya desde el inicio, cuando se quiso crear la Unión Africana, en ese momento, pues había de por sí dos bloques. Y esos dos bloques, eh, una parte, una parte, los que pensaban en una federación de diferentes estados africanos, fueron los que ganaron durante esas votaciones que hubo, porque al final se dijo, vale, como hay un bloque que quiere que el continente se una y que hable de una sola voz, y hay otro bloque que lo que quiere es la federación de diferentes países y que cada país hable por su propia voz, pues vamos a hacer una votación y al final, curiosamente, ganó la parte de los que querían que sea solo un encuentro de diferentes países, que cada uno hablase por su voz. Y para que la gente se haga una idea, hay países que quisieron tanto la unidad del continente a través de la herramienta que es la Unión Africana, como Ghana, llegaron hasta un punto en el que en la constitución de Ghana hay un artículo que dice que en el caso, en cualquier momento que la Unión, o sea, Africano, decide constituirse como digamos, un solo ente a nivel político, la constitución de Ghana deja de tener valor. Es decir, cogería en este caso automáticamente lo que es elección de la nueva entidad que sería, en este caso, la Unión Africana, que hablaría de una sola voz. Eso es una obra de Kwame Nkrumah, que formaba parte de esa gente que querían que África, en este caso, pues, digamos, dentro de la Unión Africana, pues hablasen por una sola voz. No hubo esto, por eso digo que desde el principio pues, se veía el fracaso. Y la segunda cosa es que la Unión Africana, para que la gente se haga una idea, es que está financiado en gran parte por fondos externos, ya sea pues a través del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y también de la Unión Europea. Entonces, ahora hay una agenda que se llama la Agenda 2063, que es una agenda. Hay ruido, no sé, y me... Sí, un segundo. Bueno, Ok, sigue. de- decía que hay una agenda dentro de la Unión Africana que se llama Agenda 2063, que es una agenda que proyecta un poco los proyectos del continente africano, de la Unión Africana a largo plazo, y poco a poco se va revisando un poco para ver los avances que están teniendo. Puedes bajar, es que no sé qué es lo que está haciendo ruido, pero me molesta un poco. Sí, se están acumulando. Eh, ahora se... Ok, ok, ahora sí. Y entonces el paso que tiene que seguir la Unión Africana, ahora están en ello. Una de las primeras partes es un poco tener su independencia a nivel económico, porque evidentemente los que te financian son los que te dicen lo que tienes que hacer y cómo ¿Qué tienes hacer? que hacer. ¿Qué hacerlo? Y exigir, evidentemente, pues, digamos, respeto en sus relaciones con los diferentes actores dentro del sistema internacional. Espera, Dani, ¿aún sigue el ruido? Sí, tú no lo oyes. Vale, tranquilo, voy a cambiar de esquina. En medio segundo, no te preocupes. Vale. Es muy incómodo.
me dérange si vous. Ok, pues la damos aquí. Vale, ahora estoy. Ahora estamos mejor. Sí. Perfecto. Ok. Solo que lo que he dejado ahí es el patrón de las preguntas, fíjate. ¿El qué has dicho? Vuelvo, un minuto. Dame esto. Aquí va. Vaya, ya. Ok, estoy. Iba a por otro celular. Ok. ¿Dónde nos hemos perdido? Lo siento, Sani. Ah, tranquilo. Ahora, hay una cosa que me gustaría que me explicases. ¿Cuánto tiempo lleva Paul Biya en el poder? Tienes que poner a la gente en contexto. Hay gente que no conoce quién es Polvia. Vale, Paul Biya es el presidente de Camerún, si no me equivoco. Bueno, yo le puedo tachar como, ya sabes, lo mismo que el de Guinea Ecuatorial, ¿no? Teodoro Obiang Nguema Bazoko, un dictador. Bueno, al A ver, menos desde mi punto de vista. te están diciendo que así no se puede, ¿eh? Así, prefería Bueno, lo de joderme. bueno, a ver, la cuestión de Camerún, Camerún es una anomalía. De verdad, es un país que tiene mucho potencial, pero tiene a gente, pues dirigentes bastante incompetentes. No hace falta estudiar mucho o hacer grandes estudios para saber que un país con tantos potenciales no tiene ninguna presencia, digamos, en las grandes vitrinas, por ejemplo, cuando Sí. hay una cumbre. Para que la gente se haga una idea, el presidente de Camerún lleva desde el 82 en el poder. No solo que lleva desde el 82 en el poder, cuando son grandes cumbres, nunca ha ido a la cumbre de la Unión Africana, la cumbre que se hace de los jefes de estados de la Unión Africana. Eh, Pasa prácticamente 9 meses al año en Suiza y el resto en Camerún. De hecho, hay unos humoristas que muchas veces cuando él regresa a Camerún dicen que el ciudadano suizo ha regresado o está en Camerún, ¿no? Da mucha pena porque, No. como decía antes, es un país que tiene muchísimos potenciales, pero no tiene ninguna representación. Camerún dejó de ser país serio a partir de los años 90. A partir de los Oh, años 90, Camerún dejó de ser un país, o sea, dínoslo a nosotros. era uno de los países, digamos, con mucho potencial a nivel del índice de desarrollo humano, a nivel del Producto Interior Bruto dentro del continente africano y en lo que es la África Central. Es verdad que en África Central pues sigue teniendo ese peso, ¿no? Pero sí que dejó de tener esa relevancia por sus dirigentes. En Camerún, la media de edad de la gente que trabaja en la administración pública, la media de edad es a partir de los 50 años. El presidente del Senado de Camerún hace poco salió un vídeo en el que apenas podía andar. De hecho, el presidente de Camerún es tan mayor, o sea, es tan mayor y se aferra al poder, es tan mayor que
que Mira, durante la final de la Copa de África que se jugó en Camerún, no sé si la gente se dio cuenta, él no era capaz de moverse para ir a entregar el trofeo. Se mira tuvo que que subir con eso, a la tribuna eso para que él yo, hiciese un eso yo gesto. lo Tonterías comenté con que alguien. solo cosas que solo puedes ver en ese tipo de país. Sí. Yo soy de Camerún y me duele muchísimo ver eso porque tenemos a gente muy preparada, una juventud increíblemente preparada, pero con dirigentes bastante, o sea, irresponsables que están hundiendo al país y lo saben perfectamente y las voces disidentes del país, pues evidentemente sabemos cómo acaban, es una realidad. Ay, Seguimos sí. levantando la voz porque una de las cosas que me gusta también de esa juventud es que cuando la cosa no va, hablan a pesar de todo. Por eso consideran también a la diáspora, los países africanos donde hay dirigentes que llevan mucho tiempo en el poder suelen considerar a la diáspora como una fuente de oposición, cuando realmente lo que estamos pidiendo la gente que estamos fuera o la gente que está dentro del país es que Mira, podamos sacar provecho de las potenciales que tienen nuestros países. Si me meto a hablar de Camerún, pues mira, nos me pasa, quedaría aquí toda la noche. mira, Es nos verdad que pasa lo yo, mismísimo en Guinea. de Camerún en sí, sino de hablar de África, y yo digo que yo como africano, eh, los sitios donde puedo hacer algo, eh, tiene que ser los sitios donde los dirigentes están permitiendo que se pueda hacer independientemente del país. De hecho, el concepto de país es algo que cada vez se me difumina más. Yo siento más mi pertenencia al continente africano que mi pertenencia a Camerún. Eso también es una realidad. Porque, mira, nos pasa lo mismo en Guinea. Por ejemplo, nosotros, a mí, por ejemplo, se me tacha de opositor, fíjate, es así. De hecho, nuestro presidente creo que es el más longevo, Teodoro Obiang Nguema, el más longevo, el que más tiempo lleva en el poder en el mundo entero. Pero luego, preguntándote, eh, tanto tiempo en el poder, o sea, eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que les mantiene tanto tiempo en el poder? ¿Qué les hace estar tanto tiempo? ¿Tienen el respaldo de los occidentales también? ¿Tú crees? A ver, es que aquí muchas veces cuando tenemos que hablar de estos temas hay que analizarlo desde varios puntos. Punto, perfecto. Evidentemente hay una parte que tiene que ver pues, con las fuerzas exógenas que son las que contribuyen en este caso a mantener el equilibrio del poder de esos dirigentes que llevan mucho tiempo. Fue el caso de Omar Bongo también en Gabón en su momento. Omar Bongo en Gabón, hubo un momento en el que Omar Bongo era quien decidía quién tenía que ser ministro de Asuntos Exteriores en Francia. O sea, para que la gente vea el poder que llegó a tener ese hombre, porque evidentemente pues, en aquel momento Gabón con el petróleo, con el escándalo de corrupción que hubo con la empresa francesa Elf, que después pasó a ser Total que conocemos ahora, Total es, digamos, el resultado de la empresa que antes se llamaba Elf, que era una empresa prácticamente que tenía casos de corrupción y para blanquearse pues pasó a llamarse Total. Entonces está esa parte que hay manos exógenas que mantienen a esos dictadores porque no tienen otros nombres en el poder. Y luego también está la parte de la gente
digamos, la gente de esos países. En este caso, pues en el caso de Camerún, pues hablo de la gente de Camerún, los cameruneses. Cuando hay elecciones en Camerún, y eso pasará también en otras zonas donde ese presidente lleva mucho tiempo, cuando hay elecciones, nadie pregunta a ese hombre o a esa banda de, bueno, nadie les pregunta, nadie No, tío, les pregunta qué es lo que proponen a la población. Yo te digo, Paul Biya, ahora mismo el presidente de Camerún, después de tanto tiempo, cuando hay elecciones, él no hace programas políticos, porque eso ya no se lleva. No hace programas políticos. Lo único es que viene con un lema, que si emergencia de aquí a 2035, que si no sé qué, no sé cuánto, el Camerún de grandes ambiciones, cosas así, y la gente se lo compra. Cuando hay elecciones es cuando se acuerdan de la población, recorren todos hasta el pueblo más y profundo, dando arroz, sí, comida, dando arroz. En Guinea, camisetas, y, o sea, creo que la cosas que misma, son la de sí, sí. tan Guinea es ridículas. igual, Guinea Ecuatorial es igual. Y eso, la gente que suele pasar, en Camerún por lo menos, en Camerún, no sé cómo ocurre en otros países, en Camerún por lo menos, la gente vota a ese hombre, la gente le vota. O sea, es verdad que después de las elecciones que amañó en el 92, todas las demás elecciones fueron elecciones en las que la gente ha ido a votarle y luego se quejan. Eso es una realidad. Yo, incluso mi padre, mi padre vota a ese hombre. Y yo recuerdo en las últimas elecciones, mi madre, después de haber ido a votar, me llamó, estábamos hablando por teléfono y me dice, acabo de venir a hacer mi deber de ciudadana y tal. Y yo, ah, qué bien, no sé. Y cuando le pregunto, ¿y a quién has votado? Y me dice, est-ce que j'ai le choix? Es que j'ai le choix, O sea, es que no tengo tengo elección. otra, no tengo otra. He votado a ese hombre. Pues pillé un cabreo, naturalmente, pero es así. Entonces, muchas veces también eso que se dice que la gente, o sea, que el pueblo suele tener los dirigentes que se merece, yo creo que es verdad. Eh, y bueno, pero ese hombre, el de Camerún, por lo menos creo que morirá en el poder. Ahora mismo solo quedan restos. Y lo único que se está esperando es que se vaya, que se vaya Sí, naturalmente, lo, desgraciadamente. lo mismo estoy esperando de Guinea Ecuatorial, nuestro. Por ejemplo, en uno de mis viajes a Camerún, o sea, me tuvieron en el aeropuerto, o sea, me tuvieron en el aeropuerto en una comisaría de policía que tienen en el aeropuerto, la gente de la policía me dijeron que era Interpol. Me tuvieron cerca de 3 horas de interrogatorio ahí. Llegué del vuelo y la gente estaba saliendo y justo cuando llego a la salida iban vestidos de paisano y me enseñan su placa. Me dicen que son de Interpol. Creo que te detuvieron. O sea, me llevaron a un sitio y me tuvieron ahí un tiempo, pues, con No fue interrogatorio. motivo. Bueno, lo típico. Entonces hay como, ellos también tienen como una especie de miedo a la gente, a la diáspora. Y yo ese día venía leyendo, en el vuelo venía leyendo el libro sobre el Franco Cefa. Y claro, lo primero que me dijo ese hombre fue que vosotros los de la diáspora queréis destruir este país, algo así me dijo. Y estaba tan cabreado que le dije, este país está destruido, que no hace falta que lo destruyamos nosotros. Pero evidentemente cuando estás en manos de esa gente muchas veces hay que andar con mucho cuidado. Y bueno, después de tanto tiempo, pues al final pues, vino mi hermano y,
y bueno, a buscar. La gente vino en el aeropuerto y estuvieron mucho tiempo esperando porque estaba ahí con esa gente en esos interrogatorios. Eso también es una forma de intimidar a la gente. Por eso, no sé. Wow. Mira, aquí tenemos a Thor Tripol que lleva haciéndote una pregunta desde hace mucho. ¿Por qué han habido tantos golpes de Estado en poco tiempo? Hay varios motivos. Primero, en el caso de Mali, fue después de las elecciones que hubo. Las elecciones, evidentemente, no había medios, digamos, las condiciones para hacer unas elecciones no estaban puestas, no estaban reunidas, y el presidente de aquel momento, Ibrahim Boubacar Keïta, pues quiso hacer elecciones a pesar de las pandemias y tal, porque sabía que había bajado su cuota de popularidad y quería hacer unas elecciones para después afianzar su posición en la asamblea. Y claro, ahí fue cuando hubo, después de esto, fue cuando hubo el primer golpe de Estado en Mali. Y después el segundo. El segundo básicamente es porque los militares que habían pactado con los civiles se habían dado cuenta de que la persona que estaba ahí también estaba yendo hacia un camino de someterse también a Francia, porque ellos lo que querían era una ruptura. En el caso de Burkina Faso, pues es por el tema, digamos, más de inseguridad. Digamos, cuando hablo de falta de seguridad, hablo en tema pues, de los atentados terroristas que ha habido ahí. O sea, no paraban de haber atentado terrorista. Los propios militares de Burkina Faso no tenían materiales para hacer frente a esos ataques terroristas. La población se sentía insegura, incluso en la propia capital, en Ouagadougou, y evidentemente pues la gente, los militares muchas veces en África han servido como de punto de ruptura, de decir, pues hasta aquí hemos llegado, vamos a poner un poco de orden aquí, ¿no? No debe de ser así, porque evidentemente la gente hablan de pues, respetar el orden constitucional, etcétera. Hay gente que tiene mucha alergia a los militares en el poder, pero en África es otro rollo. Entonces, hay que analizarlo desde un punto de vista más de la realidad de los diferentes sitios. En Guinea-Conakry, ¿cuál fue el detonante? Pues el detonante fue que el presidente Alpha Condé quiso hacer un tercer mandato, cuando la Constitución le estaba diciendo que solo puede hacer 2 mandatos. Lo que él hizo fue modificar la Constitución para volver a presentarse como lo hacen todos. Entonces, esto fue el detonante del golpe de Estado. En Sudán, ¿por qué? Pues en Sudán básicamente el detonante fue, digamos, que el nivel el poder adquisitivo de la gente estaba bajando. Mientras tanto, pues el precio de los alimentos básicos estaba subiendo, y evidentemente después de tanto tiempo de tener a Omar el-Bashir en el poder, la gente se hace mucha pregunta de si el país está avanzando o no está avanzando, y la gente salió a la calle para pedir pues la cabeza de Omar el-Bashir. Desgraciadamente los que llegaron pues tampoco están dando respuesta a las demandas de la población, ya que pues, esos golpes de estados puede que tengan alguna relación, pero dependiendo de los diferentes territorios, los detonantes son completamente diferentes. Wow. Y la CEMAC, la CDAO, ¿en qué crees que aportan o qué crees que aportan a la comunidad africana o al pueblo africano
en qué nos beneficia el franco CFA realmente. ¿Crees que nos beneficia en algo? A ver, la CEMAC es una organización regional, para la gente que no lo sabe. La CEDEAO también es una organización regional dentro del continente africano, porque como decía antes, cuando se construyó la Unión Africana, para llegar a una integración continental completa, se dijo que tenía que haber como una integración a nivel regional para después unirlos. Son bloques que en verdad están avanzando, están avanzando como en diferentes velocidades. La CEDEAO es verdad que las últimas, después de los golpes de Estado que ha habido en la parte oeste de África, la CEDEAO pues, tuvo como una reacción ahí que no fue del todo, no va en la línea del panafricanismo, no va en el interés del continente africano. Pero la CEDEAO, yo me atrevería a decir que con todos sus fallos, la CEDEAO es una de las organizaciones regionales en África que mejor funciona cuando hablamos en materia de integración regional. La gente, por ejemplo, alguien en Senegal puede ir a Mali sin necesidad de visados, incluso con su propio DNI o simplemente con su pasaporte. Y así de Costa de Marfil a Mali, de Mali a Liberia, Liberia a Sierra Leona, Ghana, etcétera. Algo que en el caso de África Central, con Central, CEMAC, diferente, ya. es completamente diferente. O sea, África Central para mí es como la tiniebla en África en general. O sea, es de las organizaciones regionales africanas que no sirven absolutamente Yo siempre lo he para dicho. nada. Yo siempre lo he Porque dicho. de Camerún, una persona de Camerún no puede ir a Guinea simplemente así. O sea, hasta hace poco, de hecho, creo que todavía sigue vigente eso de que para ir de un país a otro necesitas pedir el visado y muchas veces incluso entre ellos. De hecho, hace poco estaba escuchando que Guinea decía que iban a construir un muro entre ellos y Camerún. O sea, Sí, qué locura. O sí, sea, sí. es algo que a los que constituyeron la Unión Africana o el movimiento panafricanista, cuando oyen eso desde su tumba, pues, o sea, es deplorable. Cuando estamos Sí, pensando en avanzar, ver ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, las organizaciones regionales también en África están pensados en facilitar la vida también a la gente que vive en los diferentes países que forman esa organización regional. Para que se hagan una idea, a veces para ir de Douala en Camerún a Dakar en Senegal, tienes que hacer escala en París. O sea, es una locura. Las conexiones entre los diferentes sitios, o si no, a veces haces escalas de 17 horas para ir de Lomé en Togo a Libreville en Gabón, cuando realmente miras y te das cuenta de que son sitios que se pueden conectar en nada. Pero como digo, para hacer un trayecto de un país africano, incluso muchas veces incluso dentro de la misma organización regional, por ejemplo en la CEMAC, muchas veces para ir, eso sí que me lo contó un amigo que se iba de Camerún a Nigeria y tuvo que hacer escala en Addis Abeba. O sea, Etiopía. en Etiopía, tuvo que hacer escala en Etiopía. Estamos hablando de que de Camerún a Nigeria, o sea, hay una gran frontera que separa Camerún a Nigeria, y de Camerún a Nigeria seguramente en vuelo directo lo pueden hacer en 2 horas, como mucho. Pues hacer escala en Etiopía, en Addis Abeba, todas esas son cosas, o sea, todas esas cosas son cosas que esas organizaciones regionales tienen que ir corrigiendo. Yo
confío en la Unión Africana porque la Unión Africana es verdad que, a pesar de todos los fallos que le podemos reprochar, están yendo hacia un camino que es un camino por lo menos esperanzador en ese sentido, con la Agenda 2063. No sabemos si lo veremos, pero por lo menos están como avanzando y cada año hacen como una evaluación de los avances que han ido consiguiendo y eso también es muy bueno. Estaban hablando de hacer un pasaporte común a todos los países africanos. Todavía había países que se resistían. En el 2020, en enero del 2020, se puso en marcha por fin la zona de libre comercio entre los países africanos, un mercado de más de 1.200 millones de personas y es actualmente a nivel mundial el mercado más grande, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay esperanza, esperando que los países de la zona de África Central, que son los que hacen que África va siempre como el culo, perdonad la palabra, que esperando que esos países pues permitan que se avance. No, y aquí te están haciendo otra pregunta, Kindy, ya que, a ver, hostias, no me deja leer todo el comentario, no sé por qué no me deja leer. Bueno, Kindy, si te puedes meter, pues solo me quedan dos preguntas para ti, solo dos. Así que cualquiera que quiera meterse para hacerle alguna pregunta a este señor, del que he aprendido incluso mucho, y es uno de los señores a los que admiro muchísimo, muchísimo. Y la pregunta de Kendi no me deja abrirla, no sé por qué, no sé por qué. No. Bueno, dice, ¿crees que en el panorama mundial actual, Uf. con la llamada de la guerra entre la OTAN y Rusia, podría ser la oportunidad para que el continente africano se una y se posicione frente a los demás continentes? ¿Quieres que te la repita? No sé. A ver, sí, aquí está la pregunta. O sea, el continente africano se está posicionando, se va a posicionar y se tiene que posicionar, se debe posicionar porque a través de la Unión Africana siempre es una voz también dentro del sistema internacional y a nivel de lenguaje diplomático, pues pronunciarte cuando hay ese tipo de, de, de eventos, aunque sea de forma simbólica, es muy importante. Ya se posicionaron, hicieron un comunicado e incluso hubo una votación en la Asamblea General de Naciones Unidas y yo vi un poco el sentido de las votaciones de los países africanos eh, en cuanto a respaldar o no esa invasión o las sanciones que se van a poner a Rusia. Está claro que después de todo eso va a haber como un cambio o está habiendo cambio dentro de lo que es el sistema internacional, la configuración del propio sistema internacional. Eh, Hay un bloque con China y Rusia, que es un bloque cada vez está creciendo, sobre todo China. China está creciendo un poco a lo bajín, por decirlo de una manera, sin hacer mucho ruido, pero haciendo mucho daño a la vez en el caso del continente africano. Digo siempre, China no es una santa, Rusia tampoco, no son Se salvadores está colonizando África, ¿eh? no son salvadores del continente africano. Hay que tomar la relación con ellos también con pinzas, como se toma la relación con la Unión Europea en este caso. Pero sí que la configuración misma del sistema internacional se va a ver tocado después de lo que está pasando. Ya se estaba viendo esta fisura, ya se está viendo cambios de paradigmas digamos, en lo que conocimos durante mucho tiempo como, digamos, la dominación hegemónica de los Estados Unidos y de Occidente.
la cosa está cambiando. Y ahí es donde voy a aterrizar. Es una buena oportunidad, evidentemente, para el continente africano para poner sobre la mesa su propia agenda. Es decir, no ir, porque para que la gente entienda, el continente africano, cuando hay votaciones, por ejemplo, en Naciones Unidas, no votan juntos ni, ni las mismas cosas, porque Francia tiene ahí a países satélites que orientan muchas veces la votación de esos países. Entonces, es el momento para esos países, digamos, para la Unión Africana, por lo menos, de poner sobre la mesa su agenda, de decir, queremos movernos así, queremos este tipo de relación con tal persona y esa es un poco la línea que queremos seguir. África tiene mucho, digamos, o sea, mucho argumento para poder hacer esto. No tiene mucha potencia, no tiene mucho poder, eso hay que reconocerlo. Y he dicho antes, porque la gente tiende también a culpar a la Unión Africana de no hacer absolutamente nada. Lo que la gente tiene que entender es que si tú estás, si, voy a coger un ejemplo, tú llegas a casa de alguien, porque entendemos que los países africanos que cuando se constituyó el sistema internacional no existían como estados-naciones, cuando consiguieron su independencia se encontraron dentro de un sistema que ya estaba engranado a medida de Occidente, entonces es difícil moverte en eso, ¿no? Pero poco a poco pues están saliendo un poco de ser como países, digamos, bisagra de las grandes potencias. Y a nivel de la Unión Africana, cada vez estamos viendo que cuando hay algo a nivel mundial están saliendo a denunciar algo que antes no hacían. Lo que pasó en la frontera de Ucrania, vimos las declaraciones de la comisión, del presidente de la Comisión de la Unión Africana, denunciando incluso con palabras el racismo. O sea, es algo inédito que antes no se veía. Y creo que esa es la línea que tienen que seguir. Yo soy una persona muy optimista. Yo soy un eterno optimista, sobre todo de cara al continente africano, porque, bueno, estamos viendo que hay algunas cosas que se están moviendo, y dejarnos un poco de consumir los medios que nos hacen ver también que África está ahí y nada se está moviendo, porque desde aquí es más fácil tener nosotros esa visión y también nutrir en nosotros un pesimismo, que es de lo que se trata, porque evidentemente si nutres un pesimismo hacia tu continente, muchas veces ni siquiera te da ganas de regresar ahí. Yo soy un eterno optimista de cara al continente africano y de cara sobre todo a la juventud africana. Y yo, como digo siempre, la juventud africana de ahora no es la de antes y es la única que puede decir a Occidente que las reglas de juego han cambiado. Han cambiado. Oh, pues aquí tenemos una pregunta más. Hola Sani, ¿tienes planes de ser un actor político en Camerún? ¿Te parece un chiste? ¿Qué pasa? ¿No puede ser o qué? ¿No puede ser o qué? No, no, a ver, yo soy un animal político, lo digo siempre y lo reconozco, pero tengo otra visión de traer el cambio desde mi punto de vista. Primero es que Camerún en sí, para mí, no es algo que cada vez se me difumina más. Yo tengo más proyectos de cara a nivel continental, porque digo siempre que si África va bien a nivel continental, los países que no quieren avanzar por narices tienen que avanzar. Entonces, alguien me está diciendo, no le tengas miedo a Vía. No, no le tengo miedo a Vía. Al revés, el que
Vía es el que me tiene miedo a mí. ¡Qué miedo! Pero creo sinceramente, Muy bien. ahora en serio, creo sinceramente que para o sea, para lo que estoy construyendo, Camerún es muy pequeño para mí. Y no lo digo desde la Un soberbia, punto de desprecio. sino desde el sentimiento que tengo hacia mi continente, hacia África. Yo miro más hacia África, o sea, en su conjunto, que limitarme a Glo- mirar glo- hacia Camerún. Globalmente. Sí, 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 sí. O sea, si tengo que mirar a nivel pues, político, pues es un poco hacia esto, sí. Y aquí también tenemos a alguien que te pregunta, ¿cuál es el objetivo de la, ¿cuál es el objetivo de la OTAN? Es defender a quién contra quién. La OTAN es responsable de la, y lo he dejado ahí, de la, no, no, Estas son preguntas de las 10 de la noche. Los objetivos de la OTAN. Bueno, es que... pues, mm, mira, ya, es, ya. No, no, de hecho, volvió a escribir la OTAN es el responsable de la guerra o Vladimir Putin. sobre lo que está pasando, prefiero no, Yo, yo, yo igual, de hecho, el tema prefiero ese yo no, a no ver, quería tocarlo ni siquiera. prefiero no pronunciarme directamente para decir quién es responsable o quién no lo es. Lo único que puedo decir es que aquí hay una guerra de ego que está más que claro. Por una parte está Putin con su afán imperialista y el nacionalismo que nadie lo niega. Y por otra parte, pues está la OTAN que o sea, para que la gente Hombre, entienda, antes había OTAN por una parte y el Pacto de Varsovia por otra parte, que eran pues, como dos bloques también que enfrentaban desde un punto de vista geopolítico. El Pacto de Varsovia se disolvió, la OTAN siguió y con la caída del muro de Berlín y también la disolución de la Unión Soviética, se prometió en su momento a Gorbachev que la OTAN no iba a crecer. Es decir, crecer, es decir, geográficamente, no iba a aumentar, o sea, no iba a incluir más países para crecer geográficamente. Una de las cosas que no respetaron y a día de hoy evidentemente sigue creciendo y es algo que Rusia siempre ha denunciado, el crecimiento de la OTAN. Son enemigos y a nadie le gusta tener al enemigo en la puerta de su casa. eso, Y, y, esto, es, eso. y esto es básicamente lo que venía diciendo Putin, aunque después tuviese, digamos, otros pensamientos o otros objetivos, pero básicamente era lo que venía diciendo. La OTAN no respetó eso, y la OTAN, para que la gente se haga una idea, la OTAN hasta hace poco, o sea, Putin ha despertado a la OTAN. La OTAN estaba, como dijo Emmanuel Macron en su momento, en una muerte cerebral, perdón, que se había quedado en algo prácticamente obsoleto. No se escucha. Sí, Ahora sí. que la OTAN, que el objetivo de la creación de la OTAN en su momento ya no existe. Ahora lo que hace la OTAN, pues evidentemente es lo que hizo los bombardeos de Siria, de Libia, una larga lista. Y como digo, una de las cosas es que uno de los fallos es que no respetaron los acuerdos que se firmaron en su momento y la palabra que dieron a Gorbachev de que no iban a seguir creciendo.
Ahora, y luego, Ucrania es un país que durante mucho tiempo y se sigue considerando como un país pivote entre esas dos zonas. Yo, sinceramente, creo que no le beneficia a nadie que Ucrania se meta dentro de la OTAN. Ni le beneficia a la OTAN, ni le beneficia al común de los mortales, ni le beneficia tampoco a Ucrania. Entonces, Y pasa que la OTAN eh, tiene sus intereses. veremos, a ver, yo no me atrevo a hacer pronósticos porque en su momento hice un análisis en el que decía que Putin no se iba a atrever a, dar el paso, Sofía, en el el paso. caso de la invasión, porque hice un análisis más geopolítico que otra cosa, pensando en que estamos hablando que se enfrentaría pues, a los Estados Unidos, potencia nuclear, Francia, potencia nuclear, al Reino Unido, potencia nuclear, como que no se atrevería. Pero Pues también me sorprendió. mi análisis lo hice en su momento porque los Estados Unidos o ese bloque por lo menos decían que iban a dar una respuesta contundente si Rusia invade a Ucrania. De ahí un poco ese análisis. Pero nos hemos dado cuenta una vez más de que los Estados Unidos y la OTAN lo que hicieron fue empujar a Ucrania hacia algo y ahora mismo pues no le están dando ese apoyo que le dijeron en su momento, el apoyo militar que le iban a dar. Se limitan a venderles armas, a entregarles armas, pero ellos desde fuera. Y luego la Unión Europea también creo que tiene que tener una estrategia política clara y propia y no ir siempre detrás de los Estados Unidos, porque ellos tienen una dependencia energética muy grande hacia Rusia. Y cosas que, por ejemplo, los Estados Unidos, es que los Estados Unidos, lo mire por donde lo mire, sale ganando de todo lo que está pasando. Primero, el conflicto no ocurre en su espacio geográfico, el conflicto está lejos de su casa, y segundo, tienen una autosuficiencia energética, por lo tanto, a ellos les da prácticamente igual todo. ¿Y qué va a pasar? Que al final van a proponer vender gas y gas a Europa para que Europa no compre por parte de Rusia. Hay muchas claves que se puede analizar en lo que está pasando, pero yo no me he pronunciado sobre este tema porque, bueno, prefiero mirarlo y me pronuncié en su momento porque es algo que me tocaba más de cerca, porque como cada uno habla de lo que le toca más de cerca, en este caso pues era los casos de racismo que había en la frontera de Ucrania y también el doble rasero de la Unión Europea que en 2 días sacó una directiva para poder, digamos, acoger a los refugiados ucranianos. Es la parte Y, que creía que me y tocaba también legalizarlos y también, lo ¿no? único que hable. Legalizar también. Sí. Ay, y aquí dice, nosotros como jóvenes, ¿cómo podríamos aportar al movimiento? O sea, supongo que se refiere al movimiento panafricanista, no sé. A ver, digo siempre, esas preguntas siempre me las suelen hacer. Eh, Primero, los jóvenes, sobre todo los jóvenes africanos en este caso, tienen que entender que tienen un gran papel que jugar en esto, porque durante mucho tiempo lo que ha pasado con la juventud africana, también con razón, es que como se les ha estado, los dirigentes han estado como apartándoles de las decisiones que se han ido tomando y de muchas cosas, pues la juventud como que muchas veces no se ha sentido que le han dado, digamos, ese protagonismo en eso. Y el primer paso es entender que tienes mucho que aportar en esto. Tienes primero, eres el protagonista, en este caso, del cambio dentro del continente africano. Y por otra parte, no pensar en digamos,
lo que es la inmediatez de los resultados, porque es lo que nos desgasta. A cualquier persona que está dentro de los movimientos o que intenta llevar un poco la lucha o el activismo, pues lo que desgasta es el hecho de querer ver el resultado ya. Y el resultado inmediatamente. dentro del continente africano hay pasos que se están dando son pasos lentos pero seguros. Eh, Cuando te metes en esto, saber que el resultado no lo vas a ver igual de aquí a pocos años. Pero que sepas que esto es una carrera de fondo, que si no lo ves tú, pues lo verán los que vendrán detrás. Yo por lo menos es lo que me aplico. Y ahora, otra cosa es conocer, empaparnos de nuestro continente. Hay muchos de nosotros que no